Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat, Clínica Alemana, Scotiabank, Movistar, ICERT, Larraín Vial, Volvo e Inmobiliaria Socobesa. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Siendo las 8 de la mañana con 3 minutos, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Don Matías del Río, muy buenos días. Muy buenos Consuelo días. Saavedra, buenos días. Consuelo, muy buenos José días. Gregorio, buenos días. Buenos días. Tenemos un nuevo panelista. ¿Un nuevo panelista? A esta hora llegan los No eran las titulares. condiciones. Dice que le encanta levantarse temprano para estar aquí, Dice a esta hora. claro, que es más, que anoche no durmió muy bien. Bueno, Don José de Gregorio, Sí, imposible no partir. decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Sí, pues imposible no partir con José Gregorio con las proyecciones que hace esta encuesta del Banco Central sobre las expectativas de la economía, que van a la baja, 4% para este año, 3,5% para el próximo año. Y José Gregorio, cuando pasaba eso en el gobierno de Bachelet y no crecía, la gran discusión era si era por efectos externos o era lo que sucedía acá, la oposición decía una cosa, en fin. Ese mismo juego se podría aplicar ahora. ¿Cuánto de lo que está pasando aquí adentro tiene que ver con que las expectativas del crecimiento van a la baja y cuánto de lo que sucede en el mundo? Para entrar así a la vena. Mira, a mí la verdad que lo que está pasando en el crecimiento no me sorprende. Si hace un año esperábamos esto, que baje 2-3 décimas, la proyección no es un gran cambio. Ya hace mucho tiempo, muchos organismos internacionales, el pronóstico para este año de 4 y para el próximo año desacelerándose un poco 3,5, es algo que todos esperábamos, es algo que contemplaba incluso la gente de este gobierno, que también decían, esta meta de duplicar el gobierno anterior era multiplicar todo por 2 nomás, 4, y el 1,7 de otros años, 3,5, o sea, se va a duplicar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que se generaron expectativas de que esto era como más, y de que podía haber mucho más crecimiento o más bienestar, y al parecer eso no ha llegado, y la gente no lo nota, y esa como euforia cuando vimos cifras de 6, que incluso el ministro en su momento decía, el segundo semestre viene más lento, porque había un problema de base. O sea, no hay algo que sorprenda. Hay dos cosas sí que yo diría que en el actual escenario económico, como que de alguna otra manera le restan entusiasmo, y es lo que pasa con el empleo. El empleo ha estado creciendo lento. No hay, y ahí yo no quisiera decir, no entendemos bien el mercado del trabajo para decir exactamente por qué nos sorprende. O sea, el último cifra de desempleo, una economía que crece cerca del 4% y el empleo creciendo a 0,4%, la décima parte, no es normal. Normalmente, si la economía crece a 4, el empleo debería poder crecer a 2. Y junto a eso, más allá de lo que nos aclaró el INE la vez pasada, pues también hay bastante problema con los datos, los salarios han estado bastante moderados. Menos de lo que originalmente decía el INE, pero también estamos con crecimiento de salarios relativamente bajo en términos reales de lo que traíamos hace un año atrás, crecimiento del empleo relativamente bajo. Por lo tanto, no llega todo lo que uno quisiera este crecimiento. Y es un problema que obviamente va a haber que enfrentar y pensar más en instituciones laborales. Pero ese problema tiene más que ver, a tu juicio, con lo que sucede en el mundo o lo que está sucediendo en Chile y falta de... Porque algunos dicen, esas expectativas se desinflaron porque se han demorado 7 meses en plantear la reforma y porque no las tenían listas. ¿Hay algo de eso? Siempre, mira, siempre, y es un problema que tenemos los economistas, siempre se nos pregunta, uno muestra los datos y dicen ¿por qué? Y tenemos que inventar algo rápido. Entonces siempre lo mejor es echarle la culpa al mundo. Esto se llama ciclo económico. El ciclo es así. Las economías no crecen a su potencial todos los años parejo. Hay momentos en los cuales se desaceleran. Algo le pasó al gobierno anterior. Ciclo minero, problema de incertidumbre, porcentajes, todos discuten cuánto es. Hoy día el ciclo tenía que recuperarse. Yo hace varios años le dije a un amigo, le decía, qué suerte va a tener el próximo gobierno, porque el ciclo hacia arriba viene, independiente de lo que pase en el mundo. Yo siempre, la mejor analogía que hago, el ciclo económico es como el día y la noche. La actividad económica se aglomera.
nosotros trabajamos, bueno, ustedes trabajan a toda hora, a ver, los periodistas, muy trabajadores, pero... Muchas gracias. El ciclo, lo mismo pasa en la actividad económica, de repente todos empezamos a hacer más actividad, invertimos, hay un círculo virtuoso y se crece un poco más. Y después viene la desaceleración, Banco Central sube, baja tasa, eso. El grueso de lo que está pasando hoy día en Chile es algo que se esperaba, propio del ciclo económico chileno, de una economía que tiene un crecimiento muy moderado. Nuestro crecimiento potencial está en torno a 3%, y por eso vamos a pasar de 2 a 4 y vamos mientras no aumente la productividad de manera significativa, es difícil que podamos crecer mucho más. ¿Quién alentó las expectativas a su juicio, José? Yo no creo que la alentó, yo creo que fue como general, sí, probablemente el gobierno en su campaña, cuando dijo sí, el gobierno tenía... El gobierno actual decía, nosotros vamos a duplicar el crecimiento de todo eso, pero eso genera tal vez un extra, un sobreoptimismo, pero... Está cumpliendo la promesa. Claro, es como decir a alguien triplicar de 0,5 a 1,5, igual es como modesto. Entonces, por eso digo yo, no sé quién alentó las expectativas, pero hubo mucho entusiasmo. Además, si a esto tú sumas que desde el punto de vista las acciones, el precio de los activos, ha estado bastante moderado. O sea, lo que está empujando, lo que haría la impresión que está empujando, por lo que tenemos, el crecimiento más cercano a 4, es una recuperación de la inversión. Y la inversión no es consumo, no es lo que nos provoca bienestar. Pero entonces, sí, pero la inversión sí termina por provocar... Al final debiera ayudar, ahora es una recuperación para mantener tasas de crecimiento moderados, y que viene una recuperación sobre todo con una caída de la inversión en cobre muy significativa. Lo que pasa es que ahí las fases de comparación son positivas en términos de crecimiento de la inversión. Todavía en términos de números absolutos falta bastante para llegar a tasas de crecimiento de inversión que... O sea, vamos a seguir creciendo, la inversión se va a recuperar, tuvimos una baja, y pues ahí viene toda la discusión, la baja que tuvimos fundamental en el gobierno anterior fue baja de inversión minera por el ciclo del cobre. Ahora, externo e interno no, es el ciclo, y va a pasar, y vamos a tener estos años vamos a tener un crecimiento entre 3 y 4 los próximos años, y después nos vamos a desacelerar, probablemente en conjunto con una desaceleración en el mundo entero. Hacia el 2021, qué sé yo, pero... Estamos conversando con José Gregorio, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, expresidente del Banco Central de nuestro país. El argumento del ciclo, en todo caso, y la desacoplarlo absolutamente de la gestión de un gobierno, y claro, entender que Chile es una economía tan chiquitita y que por lo tanto se mueve en esta gran marea. Bueno, es como decir, ¿para qué tenemos gobiernos? Entonces, ¿para qué tenemos Ministerio de Hacienda? ¿Para qué tenemos Banco Central? ¿Para qué tenemos ninguna cosa? Un poquito extremo. Es un poco extremo, pero al final también uno tiene que incorporar una mirada no solo política, que desde hoy, desde una posición de oposición, como es la tuya, tú digas, no, por favor, sí, da lo mismo porque es el ciclo, y luego cuando uno está en el gobierno, eventualmente dice, no, son las espléndidas gestiones que estamos, y la reforma tributaria, y las expectativas, y estamos ayudando a que se recupere la inversión. O sea, los datos que da hoy día el coordinador macro de Hacienda, comentando precisamente estas cifras, y la preocupación que hay en la moneda, y las reuniones en las que ha participado el presidente, el ministro de Hacienda, sobre esto. Él dice, bueno, que esperan que evidentemente la inversión ayude en materia de empleo, pero dice que las remuneraciones han crecido sobre un 4%, con una inflación que está baja, con una inflación que está estable, y que los empleos que se están creando son buenos. Las remuneraciones reales están creciendo menos que hace un año atrás. O sea, hace un año atrás las remuneraciones nominales estaban más cerca de 5%, no tengo el número aquí, y la inflación, recuerda que era menor, porque estábamos en la discusión de que la inflación era un poco baja. Por lo tanto, las remuneraciones reales hoy día, con la corrección de los datos del INE, crecen a menos que un año atrás. Les mando pues. El último dato muestra un pequeño repunte. Ahora, es el último dato, pero si uno mira la tendencia, si no fuera por este último dato, estaríamos con una tendencia declinante, que es inexplicable. Entonces, de nuevo, son fenómenos que todavía no entendemos bien, porque además el empleo asalariado ha estado creciendo. El problema cuando uno va a los datos del INE tiene que ver con los cuentas propias, y ahí hay una discusión de efectivamente cómo lo estamos midiendo en la actualidad. De manera que, y en eso va a haber una cosa considerable. En general, los gobiernos no manejan el ciclo en el corto plazo. Lo que tienen que hacer, y son muy importantes, y los ministerios de Hacienda, es sentar las bases para que la economía pueda crecer. Una economía donde
el dinamismo del sector privado, no es la política fiscal la que está empujando la economía, y eso es lo que tienen que hacer los gobiernos. Y de repente eso tienen fenómenos externos, fenómenos cíclicos de los cuales no se pueden abstraer. Donald Trump, pongamos un ejemplo, Donald Trump sí hay una cosa que hizo para impulsar la economía que le va a costar caro, pero Donald Trump podría hoy día decir, yo soy el más exitoso. La economía de Estados Unidos está creciendo casi a 3% este año. Ahora, eso es porque venía con un impulso de la Fed de los últimos años, que ha tenido que empezar a subir tasas inédito. Y además él le puso un poquito de encina fiscal, que no es muy razonable en estos momentos, pero sin ese impulso fiscal la economía americana venía creciendo al 2,5%. No puede ser eterno. Claro, no puede ser eterno y le va a costar en el futuro, sí. Pero igual venía creciendo a un ritmo y la velocidad muy rápida. La Fed hace 2 años ya estaba anunciando que en esta época iba a estar subiendo tasas. Entonces, ese es el ciclo. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los gobiernos? Precisamente no hipotecar el futuro, dejar base, ayudar a que... Y al final todos vamos construyendo. Lo que pasa hoy día en Chile, lo que crecemos, es resultado de los últimos 10 años en materia de productividad. No es que entre un gobierno y puede decir, mira, yo te voy a decir una cosa que yo siempre digo, algún momento yo he participado y uno le ha ayudado a gente en campaña, entonces dicen, ¿qué promesa hacer de crecimiento? Y lo primero que uno hace como economista es decir algo en torno a la proyección. O sea, no tenemos control. Es algo mucho más profundo, decir, mira, conmigo crecemos al 6 versus el otro que crecemos al 2. Y la otra cosa que es muy importante en los gobiernos es no deteriorar el ambiente para seguir creciendo. Sobre todo que en Chile hoy día es particularmente más difícil crecer, porque somos una economía mucho más rica que hace 20, 30 años atrás. Ayer estaba mirando por otra razón los datos. Chile hace el año 90, el 80, el 70, donde quieras ponerlo, Chile era una economía... De las 10 principales economías de la región, está en el 5º lugar, 7º lugar, o sea, dependiendo del año que uno tomaba. Desde el 90 hasta hoy día pasamos al primero y somos, hace ya varios años, la economía más rica de la región, con un montón de problemas, y eso te hace más difícil crecer. Por lo visto, y dado que está a cargo de una escuela de economía, por lo que escucho me queda una sola frase dando vueltas, y el resto es música, diría, productividad, productividad, productividad. Ramo, entonces, productividad 1 en el primer semestre. Pero es lo más misterioso, ¿ah? Es lo más misterioso. ¿Cómo se hace? No sé, pues es la pregunta que le hago yo al decano. No, te voy a decir una cosa, lo que pasa es que primero uno tiene que tratar de ver los datos, entender, y ahí es donde yo diría nos debería dejar la modestia como economista, porque acabo de terminar un trabajo y estoy mirando otras cosas, otros datos, y la productividad, mira, es el hecho estilizado más o menos. En los últimos 30 años, las economías emergentes, que son dentro de la economía de desarrollo las más exitosas, se han acercado a la frontera, se han acercado a Estados Unidos. Su ingreso per cápita respecto a Estados Unidos se ha acercado, la brecha se reduce. La brecha menor. Eso en términos de ingreso. En términos de productividad, la brecha ha aumentado. Es decir, hemos crecido porque tenemos mejor fuerza de trabajo, porque tenemos mejor educación, porque tenemos más recursos naturales. Tenemos más inversión, pero no somos más productivos. No es que nuestra productividad retroceda, es que la brecha no se cierra. Y eso pasa en países con intervencionismo, sin intervencionismo, con muchas razones. Hay una cosa bastante misteriosa en términos de productividad, cómo absorbemos tecnología. Yo podría decir, tú me dices, ¿qué hace para la productividad? Porque nos queda un par de minutos, te digo lo obvio, ¿no es cierto? Educación, innovación, pero hay una cosa mucho más profunda que tiene que ver con el ambiente económico, el estímulo que hay para emprender, y son miles de cosas al final. Pero eso quiere decir que, y viendo la preocupación con la que está el gobierno, ayer el presidente dijo que le iba a regalar un paquete de pasas a los que lo estaban criticando. Podría ayudar a la productividad también, ¿quién sabe? Bueno, porque dijo que en el balance del 2018 se estaban cumpliendo finalmente todas las promesas que había hecho lo que dijo, y eso es cierto, lo que dijo José Gregorio al principio del programa. ¿Eso es cierto? Sí, va a crecer la economía, va a crecer al doble de lo que estaba creciendo. O sea, vamos a crecer en torno a 4. 3,8, 4,2, la verdad que al final es casi... el empleo va a haber algo de discusión, yo esperaría que retome más, pero en entonces, el empleo está un poco ¿te parece que se está haciendo bien en el manejo económico? O sea, el manejo económico me parece, por el lado fiscal, me parece bastante razonable. La política fiscal, la ley de presupuesto en su ámbito fiscal me parece que es buena. Desde el punto de vista de la política monetaria,
me parece está razonablemente bien, que es lo que va dando el impulso. Estamos en un escenario internacional donde hay crecimiento, hay ruido siempre, pero que el mundo está creciendo, de manera que yo creo que las condiciones están dadas. Ahora la pregunta es qué estamos haciendo a largo plazo, y ahí vienen otras discusiones, pensiones, incluso lo estamos haciendo en materia educacional, impuestos, pero yo creo que desde el punto de vista de lo que el gobierno se propuso, de lo que está haciendo, lo está haciendo desde el punto de vista de las cosas directas que nosotros vemos de la conducción económica, como es la política fiscal, también es razonable. Me preocupan temas de mediano plazo como financiamiento de reforma de pensiones, porque la idea, tal como decía Matías unos minutos antes, el caso de Trump, o sea, de hacer cosas que hoy día pueden ser muy buenas, pero que nos dejan con hipotecado el futuro, es un tema que vamos a tener que discutir. Antes de entrar a pensiones, y básicamente el tema, la cuestión que es compartida por muchos de los analistas respecto de la responsabilidad fiscal derivada del costo del pilar solidario. Pero antes de eso, en términos de la cifra de empleo, hay una vieja discusión que se ha planteado siempre y que hay que medirlo en relación a la fuerza de trabajo. Y que hoy día las cifras de estos últimos meses muestran un crecimiento de la fuerza de trabajo. No sí. Están así. Espera, el crecimiento, del número, en sí, crecimiento, el último número son 40.000 empleos. Y 40.000 empleos es un 0,5 más o menos del empleo. Yo estoy mirando la tasa de crecimiento de la ocupación. Estoy de acuerdo contigo. Primero, no hay nada demasiado especial en la fuerza de trabajo. Para la tasa de desempleo es eso. Pues la tasa de desempleo está subiendo. Sí, y eso no sube porque hay más gente buscando trabajo. Efectivamente, yo todo lo que he hablado es de creación de empleo. La creación de empleo está muy débil de empleo, independiente de la fuerza de trabajo. Veníamos creando 150.000 empleos, 160, que era la proyección del gobierno, y en la última cifra hemos caído bajo 100.000, cuando uno mira en 12 meses. La última son 40.000. Pero recordemos que el desempleo se mide entre aquellos que están buscando trabajo. Por eso yo estoy hablando solo de empleo. Si a eso tú le sumas la fuerza de trabajo, estamos con un desempleo arriba del 7%. Pero ni siquiera de eso estoy hablando. Yo estoy diciendo, la creación de empleo en Chile está lenta en los últimos datos. Y en ese sentido, junto productividad con empleo, las leyes laborales. Aquí sea una paradoja que puede ser algo. Cuando tú creces con poco empleo, la productividad está creciendo más rápido. O sea, la productividad precisamente hace la cosa con menos. Se mide per cápita. De hecho, hay mucha gente con quien yo conversé, dicen, en este tiempo, en los últimos años, parte de lo que está pasando con el empleo es que se está haciendo un esfuerzo productivo grande. ¿Qué me haría predecir a mí eso? Es que el empleo se va a demorar un poquito más en recuperarse. Pero si hay crecimiento de la productividad hoy día, mañana debería haber más demanda por empleo. José Gregorio, no sé si vieron el fin de semana una entrevista a Stiglitz, premio Nobel de Economía, que es muy... ¿Cómo? No. Voy a encantado de terminar la pregunta, pero dale, no. Perdón, se me olvidó lo que era. Se me olvidó encantado, dale. Es de la paradoja del empleo y de la productividad versus crecimiento del empleo. Sí, dale. No volvió. Bueno, sorry. Perdón. Dice que subir el salario mínimo no daña el empleo, sino que hay muestras, pero contundentes en Estados Unidos de que puede subir el empleo. En Estados Unidos depende un poquito de las condiciones. Creo que un tema sobre el cual yo no doy respuestas taxativas, creo que un tema que es discutible, tenemos que analizarlo con cuidado. El gran problema, en Estados Unidos hay una discusión muy grande respecto de eso, y dependiendo de las localidades donde ocurre esto, o sea, a todos nos gustaría tener un salario mínimo mayor, pero ¿cuál es el problema? Y por eso hay que analizarlo con alta responsabilidad. Y uno no puede decir esta receta para todos los países. Le voy a preguntar, vamos a compartir una conferencia en un par de semanas con Stiglitz y le voy a preguntar. Pero dice que hay un gran mito, que se está derribando, que hay evidencia más muy potente que dice lo contrario. En Estados Unidos es bien discutible, y gente como Alan Kruger podría decir algo similar, que uno de los economistas laborales que conozco más sólidos, y yo creo que puede ser, pero no extrapolemos la evidencia que tenemos para Estados Unidos con un mercado laboral muy distinto al nuestro, que lo que puede pasar acá. Yo creo que hay que analizarlo con mucho cuidado. La evidencia que tenemos, pero que yo diría que es relativamente antigua, de fines de los 90, es que cuando vino un aumento fuerte del salario mínimo, hubo también dificultades de empleo. Se juntaron varias cosas. Crisis asiática, un conjunto de cosas, pero tuvimos mucha problema en el empleo. Por lo tanto, yo creo que hay que tratarlo con
con cuidado tratar de extrapolar eso. Los datos son abrumadores, dice Stiglitz, el premio Nobel de Economía. Entonces me llamó la atención. Dice, son abrumadores, no es que parece que. Pero José Gregorio fue muy claro. Lo que la prensa, si uno es premio Nobel, yo creo que tiene derecho a decir las cosas con cierta exageración. Sí, además yo técnicamente no estoy seguro si cuando hablamos de salario mínimo en un país como Chile estamos hablando lo mismo que salario mínimo respecto a países como Estados Unidos, básicamente porque la legislación es distinta, porque no existe un solo salario mínimo, porque existen distintos salarios mínimos. Además, más allá es por hora, porque hay mucho más flexibilidad para trabajar por hora. El punto es que dado... Pero la idea y el fundamento tiene cierto fundamento y tiene que ver con que es casi como uno, a ver, en un segundo, así como dice, hay monopolio en los mercados donde tú puedes cobrar más. Sí. Hay monopsonio en algunos mercados laborales donde quien contrata puede pagar menos de la productividad. Entonces uno diría, esa diferencia con un salario mínimo más alto no debería afectar el empleo. Perdón por el punto, pero cuando estamos insistiendo, cuando estamos hablando de un salario mínimo por hora, pero cuando estamos hablando de un salario mínimo mensual, definitivamente los efectos en el empleo son distintos y eso tengo la impresión que es relativamente fácil. En Chile además hay muchas leyes que están amarradas al salario mínimo, que no pasan. Entonces hay que pero yo creo que es un tema que obviamente hay que sentarse, discutirlo con más razón que pasión y uno puede llegar a una mejor evaluación. Pensiones. Hay quienes sostienen que el gobierno está siendo irresponsable fiscalmente porque no tiene cómo financiar el pilar solidario. Lo irónico es que se le pide políticamente que divida el proyecto y que apruebe de inmediato el aumento del pilar solidario y que después discuta sobre el resto. Entonces, ¿dónde está la coherencia entre que es irresponsable fiscalmente versus exigírselo antes? No sé, porque ahí uno tiene que ver quién dice qué y no es mi propósito. Ayer en el panel que citó Carlos Montes. Eso no... Claro, no, pero una cosa lo dicen los economistas, otro firmarlo por el presidente del partido. Es un error. A ver, respecto a la reforma de pensiones, y en esto, a mí me parece que está bien encaminado. O sea, lo que se presentó es sobre algo que deberíamos discutir y ojalá el país tenga una reforma de pensiones. Eso yo creo que es fundamental y no sigamos pasando el tiempo porque el problema se va a agravar, el envejecimiento de la población, porque después de pensiones tenemos que pensar en salud, que son los dos grandes desafíos en el envejecimiento de la población. Respecto de pensiones, yo creo que el proyecto tiene partes que va a haber que discutir con mucho detalle y que falta mucho. La primera, yo diría, es todo este tema de quién maneja el 4%, que es una complicación muy grande. El gobierno anterior trató algo, este gobierno está proponiendo algo, pero extremadamente complejo. Cómo generar competencia, cómo permitir que haya más actores, cómo permitir que la gente se sienta con cierta confianza en donde está ahorrando y cómo además que sea un ahorro manejado eficientemente. Claro, ¿qué crees? Que existen y en el contexto que también es importante, que tanto el gobierno anterior como este lo tenía, los proyectos, sobre la base de un sistema de capitalización, porque sabemos los repartos no dan por problemas demográficos, de crecimiento, como digo yo, como dice Piketty, que otro famoso economista que todos lo citan, es mejor vivir de la renta, del retorno de la inversión, que del crecimiento, el retorno de la inversión. Esa es su gran hipótesis y su gran tesis, que eso es lo que hace la diferencia. Por lo tanto, es mejor tener ahorrado nuestro fondo de pensiones que vivir del reparto. Entonces, eso para mí es la primera cosa que es importante y que nadie lo discute, yo diría, mayormente. Casi. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en segundo lugar? Después, habiendo dicho cómo va a resolver el problema, quién maneja esto, que sin lugar a dudas es complicado, viene el tema del pilar solidario. El pilar solidario, el sistema de pensiones tiene reparto, que es que los jóvenes le dan a los jubilados y nos vamos así, tiene capitalización donde yo ahorro, y solidario, que es un reparto de todos a los jubilados, de todo el país. Desde los impuestos. El fondo de los impuestos generales, que es como, los impuestos generales, los impuestos generales como una cosa así que está lejos de todos nosotros, pero son impuestos, que es lo mismo, por lo tanto, la diferencia del reparto es como contributivo, dice, sí, yo parte de mi contribución es un impuesto. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Pero te preocupa que eso sea infinanciable? Me preocupa que tengamos un proyecto que agrega un punto del PIB en régimen
un punto del PIB, 3.500 millones, y no hay financiamiento. Pero el Ahora, para el no es que no régimen, pero para el exista. régimen falta un montón también. Faltan y uno años, aspira pero- a que el país crezca más. No, pero un momento. O sea, entonces podríamos hoy día comprometernos a hacer mucho gasto y cuando vamos a llegar, o sea, obviamente vamos a crecer más, pero vamos a tener más crecimiento y vamos a tener más necesidades también de gasto Pero va a en representar- muchas otras áreas. Normalmente lo que uno hace en los proyectos es proponer financiamiento y proponer cómo se va a financiar eso, porque si no vas a tener que pagarlo de una otra manera. Esto no sale del aire. Entonces en algún momento uno dice, vamos a eliminar todo el gasto innecesario. No se ha logrado hacer eso en los últimos 10 años. El gasto después de la crisis, quiero sacar así como el año 2011, 2012, el gasto como porcentaje del PIB ha estado siempre creciendo. Y eso es algo que va a ocurrir. De manera que pensar que nosotros vamos así de alguna otra manera eliminar una cosa como inútil que hay por ahí de un punto del PIB, lo hubiéramos hecho. De partida. Entonces aquí hay un tema de financiamiento. El gobierno anterior, en su proyecto que también era caro, la parte no financiada, porque hay costos, porque el Estado tiene que pagar más, todo eso, era como 1.500 millones. O sea, ahora estamos hablando de 3.500 millones. Y hay una cantidad significativa importante que además hay otras cosas que me preocupa, porque empezamos nosotros a generar un sistema de pensiones donde pareciera que nadie paga. Y primero dejemos muy claro que yo creo que tiene que haber pilar solidario y transferir muchos recursos a gente que está en necesidad, no tengo ningún problema. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Podemos después, como ahora decimos un punto del PIB, en las próximas elecciones las promesas pueden ser, bueno, fortalezcamos el pilar solidario, si total lo hacemos en régimen en 10 años más. Y le quitamos el incentivo a cotizar. Recuerden ustedes que el ministro Larraín, a principio de este gobierno, dijo, la verdad que tengo mucho menos margen porque hay mucho gasto comprometido. Es lo que le va a pasar a los gobiernos que aparezcan y les llegue ese punto de regalo. Yo creo que hay que tener una mirada cómo esto se financia, cómo lo vamos a hacer dentro del tema de pensiones, y también ahí yo diría hay bastante discusión por delante, que ojalá se resuelva algo que no comprometa nuestra finanza pública. Nosotros hoy día... ¿Y por dónde podría haber una propuesta para no comprometer las finanzas públicas? Hay que ver cómo se va a financiar. Bueno, de partida además discutiendo una reforma tributaria, yo creo que no se necesita hasta una reforma tributaria, pero tenemos que pensar precisamente cómo dentro de lo que estamos haciendo cotizaciones, que era lo que se hacía antes, por ejemplo. La propuesta es decir, un punto de las cotizaciones financia parte del pilar solidario. A mí, ¿qué es lo que me parece bien de eso? Es un impuesto al trabajo, toda la discusión, no va a entrar en eso. ¿Qué es lo que me parece razonable de eso? Es decir, que si no hay más de esto, no se da más. O sea, a mí lo que me gusta pero José, pensar cómo... José, usted acaba de decir hace 2 minutos que el problema de comprometer un punto del PIB era que después iban a ser 2. Sí. ¿Qué me dice que del 4 o el 5%, 1% después no sea 2%, después bueno, no pero, sea 3%? pero es un impuesto, pues, eso está financiado. ¿Qué pasa si... A ver, hagamos un ejercicio. No, pero terminamos en reparto igual. Pero desde la cotización individual. Sí, hagamos un termina en reparto, pero termina en reparto. Sí, pero ¿qué fondo solidario? El fondo solidario es reparto de todos para el fondo solidario. Pero uno paga ahora impuestos y otro impuesto al trabajo. ¿Cómo? Uno con rentas generales y el otro con un impuesto específico al trabajo. Espera, ¿y las rentas generales de dónde vienen? Vienen del IVA las rentas generales. Vienen del impuesto corporativo. O sea, esto no viene del cielo. Pero por supuesto que no. Pero el otro viene solo de aquellos que trabajan, financian a quienes no cotizaron y a quienes no trabajan. Y esa era parte del punto que usted planteaba. Sí, o sea, lo que pasa es que nosotros tenemos un conjunto de impuestos y eso es lo que lo financia. Lo que yo estoy diciendo, olvídate cuál es específicamente. Imagínate que yo tenga un sistema en el cual yo digo, voy a inventar. Esto es un invento. Así que quede muy claro, porque yo diga, mira, lo vamos a financiar con IVA, para evitarnos esa discusión. Lo vamos a financiar con IVA. ¿Quieres dar más? Sube el IVA más. Medio punto, ¿Quieres seguir dando más? Sigue subiendo el IVA. Indexar de alguna otra manera las prestaciones al sistema tributario. Pero decir, esto viene de los gastos generales de la nación. No, renta generales. Después dijimos, pero lo que José, pasa, no se quede en un punto, porque nadie ha dicho eso, nadie ha dicho que venga al aire. ¿Cómo? Lo que nadie ha dicho a mí me da la impresión por la discusión y por lo que tú me estás diciendo, pensar todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que vamos a ir destinando del punto de cotización de aquellos que trabajan, lo vamos a ir destinando a un fondo
fondo solidario. Ese fondo solidario es reparto, por más que sea intergeneracional, es reparto. Sí, y finalmente, y yo entendí que había un acuerdo respecto a que el sistema de reparto no funcionaba. Pero entonces, por supuesto, pero espera. El sistema de reparto, pero no que no puede haber un componente de financiamiento desde los que trabajan hacia los que están pensionados. El sistema de reparto estamos absolutamente, y más aún, el gran problema del reparto, y déjame explicar, el problema del reparto. En la demografía. No, lo que pasa es que el gran problema del reparto es que es de beneficio definido. El reparto dice, tú trabajas y yo te voy a dar el X% de tu salario cuando jubile. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando llegamos, al final la gente quiere jubilar joven porque va a recibir el salario y eso no se financia. Este sistema es completamente distinto que tenemos. Lo que yo estoy diciendo es que si hay 3.500 millones que no tenemos financiamiento, busquemos manera de financiarlo. Y busquemos, como decía Matías, manera de ligarlo, y por eso es la gracia del sistema contributivo. Y por eso yo no tengo ningún problema en que haya un punto que uno diga de impuestos o de las contribuciones de los trabajadores que diga, los vamos a contribuir ahora a quienes están jubilados y en el futuro van a contribuir a mí, porque tenemos otro problema. Perdona, pero ya nos tenemos que ir. Pero sí, dijiste 3.500 que no tenemos financiamiento. No está financiado. Por descontado que... No está financiado en el programa. No está explicado. No está explicado. No, es que el financiamiento. De alguna manera lo vamos a financiar. Alguna manera hay que financiarlo, pero hoy día no está. Ese punto del PIB no está contemplado como va a haber un financiamiento adicional. Es un gasto que viene sin su financiamiento y que es un problema. Lo es. Gracias. Pero, sí, está bien. Gracias, José Gregorio. Bueno, pues seguimos. Quedamos, pero sí. No, está bueno, muchísimas gracias. Continuará. Sí, lo que pasa es que es un tema que tiene, hay que un poquito menos de pasión, un poquito más de razón. Pero sin sentarse, pasión no y yo confío que se va a poder llegar a un acuerdo y espero que se llegue a un acuerdo porque necesitamos pensiones y yo creo que partió bien. Y eso creo que también es importante. Gracias, José Gregorio, por estar aquí en Duna. Adiós. Gracias. Está bien, Chao, con pasión. Está muy bien. Bueno, una buena educación es la mejor herencia que le puedes dar a tus hijos, por eso postula a tus hijos a la beca Empresarios de Construcción. Por más información, ingresa a www.cchc.cl. Completa el tope de tu APB antes del 31 de diciembre. Obtén importantes beneficios tributarios. Ahorra en AFP Habitat 15 años, número 1 en rentabilidad en todos los fondos. Si estás pensando en un tratamiento de cirugía plástica, Clínica Alemana La Dehesa te ofrece hasta diciembre un 15% de descuento en cirugías plásticas. Contáctanos e informa de las condiciones en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. ¿Quieres irte de vacaciones? No lo postergues más y dile sí con tu crédito personal de Scotiabank. Pídelo en scotiabank.cl. Haz el match perfecto con el nuevo iPhone 10S y renuévalo a pie 0 pesos con Movistar One. Movistar elige todo. Pensando en digitalizar tu empresa, conoce ISET Chile, firma y facturación electrónica, controlación remota y biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contacta al 236-07175 o ingresa a www.isetchile.cl. isetchile.cl con respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. ¿Cuál sería la herencia más importante que podrías dejar a tus hijos? Así es, una buena educación. Por eso, en la Cámara Chilena de la Construcción, invitamos a los trabajadores de empresas socias a postular a sus hijos que cursan octavo básico a la beca Empresarios de la Construcción, que entrega apoyo económico, académico y social. Infórmate en cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores, obra de todos. En AFP Habitat, nuestro compromiso es trabajar para entregar siempre un mejor futuro a nuestros clientes. Por eso, te invitamos a completar el tope de tu ahorro en APB hasta el 31 de diciembre y así puedas obtener importantes beneficios tributarios. AFP Habitat, 15 años número 1 en rentabilidad en todos los fondos. En cada etapa de tu vida, hemos sido y somos tu mejor decisión. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Yo le digo sí a renovar el living, sí a pintar las paredes, sí a cambiar las cortinas, sí a retapizar los sillones, sí a compartir estos cambios con los amigos. Dile sí a la renovación de tu casa con tu crédito personal Scotiabank en scotiabank.cl. Decídete hacerlo con Scotiabank. Tú decides, nosotros te asesoramos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.swift.cl.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile, cero papel, cero problemas. A 200 metros, gira a la derecha. Sigue por la ruta unos 2 kilómetros. A 400 metros, gira a la izquierda. Has llegado a lugar no registrado en el mapa. Half Wild, Half City. Con Volvo, la ciudad no es el único camino por recorrer. Con el diseño outdoor y mayor altura de la línea Cross Country de Volvo, no tendrás límites para vivir al límite. Encuéntralos en nuestra red de concesionarios y en volvocars.cl. Volvo, Innovation Made by Sweden. Consorcio, con todo. Confianza. Contentos. Contigo. Conectados. Conforme. Con alegría. Con amor. Con asesoría. Con todo. En Consorcio tenemos lo que necesitas para que disfrutes tu vida con todo. Por eso estamos contigo con seguros, con previsión, con ahorro, con todo lo que tú y tu familia necesitan en cada etapa de tu vida. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Conoce más en consorcio.cl. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. En la Reinvial han sido destacados como la mejor entidad asesora de clientes de alto patrimonio en Chile por las revistas filiales de Financial Times, PWM, The Bankers. Conoce sobre este premio y más en lareinvial.com. La Reinvial, invertir es simple. Volvo XC90 aprovecha su precio con financiamiento Forum a partir de 36.490.000 pesos y súbete a un todoterreno para disfrutar con la familia con 3 corridas de asientos, control crucero adaptativo, asistente de estacionamiento automático con cámara y mucho más. Cotízalo en volvocars.cl. En Consorcio están contigo con todo lo que necesitas para disfrutar tu vida al máximo, con seguros, con previsión, con ahorro. Consorcio, tu vida es lo que los mueve. Hertz. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ríen? No, que Matías está un poco apurado últimamente. Vayas donde vayas el próximo fin de semana, aprovecha la tarifa súper rebajada de Hertz Rentacar desde 23.900 pesos diarios, incluye IVA, cargo aeropuerto, kilometraje libre. Además, acumulas millas LATAM Pass, reserva ya en hertz.cl. Por fuera tienes un terreno con 1000 metros cuadrados de infinitas posibilidades. Por dentro, la luz natural te entrega 1000 sensaciones. Y es que Casa Quinta de Maipú es incomparable por dentro y por fuera. Infórmate en socobesa.cl/Casa Quinta. Socobesa, todo es diseño. 8 de la mañana con 39 minutos. Tenemos un programa especial hoy día. La figura política del momento. Qué entretenido. Ya, Marcelo Cubillo, ministra de Educación, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo está, ministra? Hola. ¿Tiene algún santito de Mario Venegas en la billetera? ¿Una foto de Mario Dale, Venegas? con Mario La Venegas. nueva, Matías del Río está con una obsesión con Mario Venegas. La semana pasada era con Yarna Proboste, esta semana con No sabemos Mario si la Venegas. ministra Clave. está obsesionada con Mario Venegas. Bueno, pero eso se lo pregunté, pues. muy bien. ¿Qué se creen ustedes aquí venir a cuestionar? Somos una familia, No, ¿cómo Matías. explícate? Mario Venegas, además que quien sigue la historia de Mario Venegas en la Comisión de Educación, que habría sido compañero suyo en la Comisión de Educación, me imagino. Así es. Es un tipo que hace mucho tiempo viene dando la diferencia, haciendo unos testimonios muy potentes. Él es profesor de aula de origen, por lo tanto ahí hay que explicarse de dónde viene, y en este caso puntual dio un voto muy potente en la Comisión de Educación y es el que probablemente el que hace que la democracia cristiana gire un poco y permita que el proyecto Aula Segura, que se ha transformado en ícono para este gobierno muy simbólico, logre una aprobación por 110 votos contra 26 y 3 abstenciones. Por eso le pregunto si tiene una estampita de Mario Venegas como una forma naturalmente alegórica de poner las cosas. Lo que pasa es que yo creo que Par de literales. No, con el diputado Mario Venegas se dan, yo creo que, bueno, algunas de las cosas que dice Matías y que se conjugan todas juntas. Efectivamente, él es profesor. Él lleva hace mucho tiempo una preocupación por el tema de las agresiones a profesores. Tiene un proyecto de ley de modificación al Código Penal en esa materia que nosotros desde siempre hemos dicho que apoyamos y estamos dispuestos también a impulsarlo y a agilizarlo. Y además es parte de la democracia cristiana, que fue uno de los partidos que hicieron este acuerdo político en el Congreso. Lo que pasa es que el resto de la Comisión de Educación son más bien integrantes del Frente Amplio y del Partido Comunista, que no participaron del acuerdo en el Senado y que al final terminaron también votando en contra o absteniéndose ayer. ¿Soluciona el proyecto Aula Segura el problema de la violencia escolar, o es solo como los papás que castigan a un niño pero finalmente no se preocupan de educarlo, darle cariño, también usando las alegorías en el día de hoy?
Aula Segura soluciona el problema de falta de herramientas que tienen hoy día los directores. Obviamente que la violencia no se termina ni por decreto ni por ley, pero soluciona un problema que tienen, que es que los directores no tenían las herramientas para expulsar cuando los causales no estuvieran, establecían sus reglamentos, no tenían facultades para separar de inmediato al alumno que incurría en esos hechos de violencia. Por lo tanto, la falta de herramientas para los directores para enfrentar esos hechos de violencia sí la soluciona. A mí me ha sorprendido, perdón, que hemos visto más violencia que nunca en estos días, de overoles blancos y en algunos de los emblemáticos. Este año ha crecido mucho la violencia. Sí. Este año, y de hecho, pero además como en respuesta a toda la tramitación de la ley. Yo creo que hay más conciencia de lo que está ocurriendo. Cuando uno se junta con los padres de los emblemáticos, te dicen que lo que sale en los medios es la mínima parte de lo que ellos viven. Yo miraba ayer para atrás las cifras, hay colegios que han perdido 30, 35 días de clase, 25 días de clase, y eso implica que cada día que hay un hecho de violencia los devuelven a sus casas. Entonces, lo que sale en los medios es bastante menos de los episodios de violencia que se viven o que se han vivido durante este año especialmente. 25 días de clase, un mes lectivo. Esos son 4 meses, es prácticamente es la mitad de un año en una educación media, y eso se pierde de vista lo que significa alumnos que no son capaces de exponerse, de no exponerse a las materias sencillamente. Es así de fácil. Ahora, aunque tal vez estamos empezando por el final, digamos, pero ¿por qué se insistió tanto y qué diferencias tiene con que esta ley no era necesaria, que ya estaban las herramientas? Y fue un punto que yo se lo escuché ayer a Camila Vallejo, o sea, que no era necesaria, no era necesaria la ley. No, ella insistió reiteradamente en eso porque hoy día efectivamente que se puede expulsar cuando las causales están expresamente descritas en los reglamentos internos. Por supuesto que hay expulsiones. Quienes incendiaron las oficinas del director del Liceo de Aplicación están hoy día expulsados después de 3 meses. Entonces, cuando hay hechos que están establecidos expresamente en los reglamentos, se puede expulsar. Pero ¿qué ocurre? Cambiar el reglamento hoy día para incorporar los hechos de violencia como el lanzamiento de las bombas Molotov, los cortacalles o ese tipo de cosas, cuesta mucho. Nosotros escuchamos a uno de los padres del Instituto Nacional que fue a la Comisión de Educación y que él decía cómo ha tratado de impulsar reforma al reglamento y no pueden, porque se oponen los consejos escolares o porque se oponen otras organizaciones de apoderados. Por lo tanto, necesitábamos que las causales más graves estuvieran en la ley. Y no se puede suspender hoy día, porque cuando se ha suspendido, después los tribunales te dicen que estás aplicando 2 sanciones por el mismo hecho y por lo tanto revertían la expulsión. Por lo tanto, era un proyecto necesario, a pesar de lo que diga la diputada. ¿Qué hace uno con las manzanas malas? Ya, sacas al muchacho, violencia extrema. ¿Quién va a querer recibirlo? ¿Quién lo va a apoyar? ¿Quién lo va a tratar de sacar adelante desde una comunidad educativa? Bueno, hoy día lo que ocurre es que efectivamente nosotros tenemos que garantizar el derecho a la educación de todos. Por una parte, de todos estos otros alumnos que quieren estudiar y que no han podido estudiar por esta cantidad de días que les estaba yo contando, por los hechos de violencia, y del expulsado. El expulsado, por una parte, va a tener que responder penalmente. Y hemos visto que algunos quedan o con arrestos domiciliarios o que quedan con restricciones de libertad, porque son delitos los que han cometido, o sea, tienen su responsabilidad penal juvenil que abordar. Nosotros como sistema les garantizamos vacante y derecho a integrarse a otra escuela. Padres de estos mismos niños expulsados... Perdón, paréntesis. Eso sí, no siempre va a ser penal. Porque eventualmente quizás en lo penal no se le prueba un delito, pero eso no quita que haga pésimo la convivencia escolar, que haga problemas y que lo expulsen igual. No, digamos. son carriles paralelos. Son caminos distintos. Pero para ponerme en el caso ya de un alumno que no tenga restricción de libertad, por supuesto que ese alumno es reinsertado en otro colegio, o sea, se le da la facultad. Nosotros no podemos con el Ministerio de Educación agarrar a un alumno y meterlo en el colegio que el Ministerio de Educación decía. Se le dan las facultades, se le pone en conocimiento donde hay vacantes, colegios que están dispuestos a aceptarlo, y así ha sido. Los expulsados todos han tenido la opción de reintegrarse y además visto con buenos ojos por parte de los colegios que los reciben y además de padres de esos niños que ven con buenos ojos que a lo mejor se ha separado del grupo con el que ha incurrido en estos hechos de violencia y se le dan todas las opciones de ayudas psicosociales, pero las tiene que querer el alumno y tiene que también la familia comprometerse en ese camino. Pero hay programas... ¿Hay programas especiales para eso? ¿Hay alguien que esté haciendo un tracking de cuál es la trayectoria escolar luego de los muchachos que vemos hace, 3 años participando en hechos de violencia, ya no en el contexto de marchas en la calle, sino en el contexto de los colegios mismos? Bueno, aquí, yo no llevo ni 3 meses o casi 3 meses en el Ministerio de Educación, pero me quiero tomar muy en serio el tema de la seguridad en los establecimientos educacionales y estamos bien contentos que logramos hoy día
había en todos los acuerdos y negociaciones un aumento de más de 3.000 millones de pesos en materia de presupuesto de convivencia escolar respecto a lo que había el año pasado. Por lo tanto, queremos hacer un trabajo fuerte con duplas psicosociales al interior de los colegios, con trabajo para abordar las causas de la violencia, para poder sacar adelante a los niños, porque no sacamos de nada con hablar de calidad si hay por una parte niños que no pueden estudiar porque hay violencia en sus colegios y otros porque hay niños que lo están pasando mal por otras situaciones de acoso o de violencia al interior de sus escuelas. Ahora, yo conversaba con un profesor que hablaba varias veces de uno de estos colegios emblemáticos y que me decía que también esa era una discusión estéril porque ninguno de sus alumnos sentía que necesitara apoyo psicosocial, sino que por el contrario, ni siquiera sus padres estaban muy convencidos, sentían que ellos estaban haciendo las cosas, comillas, bien, y que por lo tanto esta lógica del apoyo, básicamente nadie la iba a querer, digamos. Lo que pasa es que el colegio que recibe al alumno, una de las condiciones también es que ese alumno tenga esos apoyos y tenga esas ayudas. Pero ¿qué es lo que nos pasó? Por ejemplo, con los expulsados del Liceo de Aplicación por los incidentes de junio, de los 6, hubo algunos que ni siquiera los pudimos contactar o que los padres no quisieron acoger los colegios donde se les daban las opciones de vacantes. O sea, por lo tanto, hay un problema que va más allá también del Ministerio de Educación o de lo que nosotros podemos hacer con las vacantes escolares, de lo cual tenemos que hacernos cargo como sociedad, un poco por lo que dice Nicolás también. De repente, claro, son papás que no quieren sentirse cooptados, también hay una mirada crítica al sistema, me imagino, como una cuestión como más de ideología. Bueno, es que hay de todo, porque hay padres que se sorprenden que sus hijos estén almacenando molotov en los colegios y hay otros padres que tienen conocimiento de lo que están haciendo sus hijos. Entonces aquí también no hay un solo criterio. Sí, a mí me preocupa que nos gastemos todo este tiempo porque se ha gastado los 3 meses y no digo mal ¿todo gastado. este tiempo de la entrevista o de...? No, de las dos cosas, del Ministerio de Marcelo Cubillo y de la entrevista. No digo mal gastado, digo gastado, que a veces hay que hacer gastos. Para poner un punto, un símbolo que es... Poco podemos hablar de calidad si es que hay colegios donde no se puede hacer clase, y eso es una verdad por una catedral. Pero lo que queda del ministerio, que es gran parte, vamos a suponer que esta ministra sí va a terminar, porque los ministros duran menos que un pollo padé en este país, el ministro de Educación, me imagino, que va a terminar sus 4 años, casi los 4 años. ¿Cómo? Pues? ¿Que un qué? Un pollo padé. Un dicho muy de campo, muy antiguo. Pero da lo mismo, que duran poquito los ministros. Entendí que duraba poco, no sé el dicho, pero dura poco. Pero entendí que iba a durar poco. Los ministros de Educación, los últimos 10, 15 años duran muy poquito. Yo espero que termine, pero me gustaría saber cómo viene el foco ahora, una vez que se hace esta pica en Flandes de la seguridad, de la violencia, la educación, la calidad de la educación, lo que ocurre en el aula. Aunque se rían mis compañeros que suelen reírse de mí, los temas del futuro, los niños programando, que es la forma de alfabetizar a los niños que van a salir del colegio pronto. En fin, ¿para dónde está la pelota apuntando ahora? Bueno, este quizás ha sido el tema más mediático, pero obviamente que no es el único tema y nosotros estamos decididos a volcarnos adentro de la sala de clase y con mucha esperanza, porque quizás para atrás hubo muchos debates que eran bastante ideológicos, necesarios, de la propiedad de los colegios, de otros temas, pero hoy día meternos dentro de la sala de clase. ¿Qué estamos haciendo? Creo que esta propuesta de la comisión de Mariana Elwin de Todos al Aula va a arrojar propuestas que son bien interesantes, porque también está la información que cuando los directores tienen tiempo para volcarse a lo pedagógico, esa escuela mejora. Mañana, y quizás como anticipo, vamos a lanzar un programa que a nosotros como ministerio nos tiene muy entusiasmados, de Leo Primero, que es un compromiso del gobierno de que todos los niños aprendan a leer en primero básico, porque también hemos visto que cuando se retrasa el aprendizaje de la lectura, se retrasan todos los aprendizajes. Y mañana vamos a lanzar un programa con muchas medidas que abordan directamente a la capacitación de los profesores de primero básico, a las ayudas de las escuelas que están teniendo malos resultados, que se ha visto que en cuarto básico no son capaces de leer. Tenemos escuelas en la metropolitana que hasta en octavo básico los niños no leen bien, por lo tanto queremos poner un eje fundamental, si me dicen hoy día, ¿en qué? En calidad, en lectura, en primero básico. Y que ahí podamos eliminar una brecha que si se da, cuesta mucho remontar hacia adelante. Por lo tanto, estamos haciendo esfuerzos por abocarnos en medidas concretas y ahí hay dos bien especiales. En términos legislativos, las leyes sobre materia de educación están prácticamente todas aprobadas. ¿Faltan reglamentos en algunos casos? Y faltan un par de leyes. Sí, faltan varias. De hecho, tenemos en el Senado 2 que son importantes en materia de educación superior, que son parte del compromiso del programa de gobierno, que es aumentar la gratuidad a los estudiantes de carreras técnicas, y también tenemos la ley que busca reemplazar el CAE. Las dos están en el Senado. En la Cámara de Diputados tenemos una ley que es de kinder obligatorio, que es hacer concreta la reforma constitucional que se hizo en el primer gobierno del presidente Piñera. Queremos también presentar 2 proyectos de ley, ojalá antes de terminar el año. Uno es para aumentar la cobertura en materia de educación parvularia.
y otro que tenemos que es para la reinserción, para lograr facilitar el tema de esta cantidad de niños menores de 18 que están fuera del sistema, escolar. ¿No? 80.000. Y ahí desde el punto de vista político, la verdad que yo creo que es bien sorprendente lo que ha logrado Marcela Cubillo, en tercera persona. Marcela Cubillo. No, porque en realidad llega a los 3 meses a un ministerio que es un problema siempre, con la salida de Varela. Venía de otro ministerio, se capeó una crisis más o menos grande, eso sí, así que era una o era otra, era como o Quintero Puchuncaví, o bueno, lo que le tocó. No, pero instalan un proyecto de ley que es súper difícil, que era aula segura, con muchísima controversia, que hasta el día de hoy no hay un acuerdo como desde la mirada conceptual, por todo lo que hemos estado conversando, pero lo saca adelante. En 3 meses. Entonces, no me extrañaría que finalmente salga de educación, pero por otras razones, no por los malos resultados, sino quizás por los buenos resultados de cómo logra navegar esto como ministra de Educación. Pero ¿cuál es el aprendizaje político de esto? Porque algunos dicen, lo consiguieron porque le pusieron la pata encima a la oposición y lo pusieron entre la espada y la pared con un tema que era popular y al final oponerse era imposible. Esa mirada o una mirada de plantar una manera de conversar con la oposición que puede ser fructífera para el gobierno. Yo creo que quisiera conocer la mirada desde el punto de vista de la gestión política y qué puede significar eso a futuro para el gobierno. Yo pienso que son, en mi caso por lo menos fueron 2 cosas. Una, que estaba tremendamente convencida desde el inicio de la necesidad de este proyecto. O sea, cuando visité el liceo de aplicación, me junto con apoderados de los emblemáticos, conozco lo que está pasando, estaba muy convencida que era necesario. Y esa convicción te hace ir para adelante y tratando de encontrar los medios para lograr los acuerdos para aprobarlo. Y lo segundo, yo creo que ayuda bastante haber sido diputada. Fui diputada 8 años y entiendo. Por eso a mí cuando me dicen, no, es que el proyecto se mejoró, bueno, obvio, si para eso es el Congreso, y eso no es una crítica al Ejecutivo, ni es una ofensa, cuando ayer lo decían, lo dije yo también, se mejoró y eso es bueno y es cierto. Entonces yo creo que uno entiende que se tiene que conversar, que se tienen que buscar acuerdos, y al final lo que es un acuerdo mantiene o el acuerdo representa lo que era fundamental para el gobierno y lo que era fundamental para los partidos de oposición que participaron en el acuerdo. Por algo ambos quedan conformes con el acuerdo. Entonces, yo creo que sí, ayuda a haber sido diputada a lo mejor para ir buscando el camino para sacarlo, y creo que la convicción que teníamos de que era un proyecto necesario. Lo importante que es la política detrás de esto. Es como hablábamos el otro día, los noticieros cuando hay noticias suelen ser mejores. La política con políticos suele ser mejor, porque a veces estos gobiernos, Piñera suele tender a lo técnico muchas veces, a la tecnocracia muchas veces, y no siempre da resultados, que puede ser pan para hoy, hombre para mañana. Y en eso yo creo que la prensa, nosotros tampoco colaboramos con esta mirada de decir como triunfo de no sé quién, derrota de no sé cuánto, la guerra desatada porque desprestigia la manera de hacer política, como si siempre hubiera triunfadores y derrotados, y no espacio más tironeados o menos tironeados de gestión política, digamos. Claro, porque esto, cualquier acuerdo visto de quién ganó, al final todos quedan medianamente conformes, y lo importante para el gobierno era que lo que planteaba como esencia el proyecto estuviera, y la oposición que incorporara las cosas que ellos les hacían posible subirse a este acuerdo. Y eso se respetó, y yo creo que el hecho que en la Cámara al final se respetara ese acuerdo también está bien, y cuando reclaman algunos partidos se pudo tramitar, se rechazaron las indicaciones que presentaron en la Comisión de Educación, y eso pasa. Uno también como diputada ganó y perdió muchas veces con sus indicaciones y con sus proyectos de ley, pero eso es parte de lo que ocurre en el Congreso, y no quiere decir que no hubiera habido debate ni nada. Hubo, pero se zanjaron con los votos. Ministra Marcela Cubillo, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias, muy buenos días. De programación vamos a hablar algún día, aunque se ría Nicolás en la consola. De código de programación, de código. De programación. Pero no voy tan rápido, por Dios. Se arranca la ministra. Se arranca la ministra. Chao, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. El tema del día hoy en Radio Duna, cita de los diputados Boric y Orsini con Palma Salamanca, genera polémica en el Frente Amplio. ¿Crees que esta reunión afectará la imagen del bloque? ¿Sí o no? Y en lugares notables, es un lugar que es bien notable, que estar ahí genera una cosa bastante rara. A mí lo que me sorprendió fue el tamaño. Yo cuando se ve más chica en las imágenes que
la extensión de la Plaza Roja, la Catedral de San Basilio al fondo, la pared del Kremlin, que es impresionante. Algún día les contaré cuando yo pasé la pared del Kremlin hacia adentro. ¿Te falta hacer una guía turística en rusa o no? No, y no se pierdan los grandes almacenes en Cuba. Ya, por lo visto, los lugares notables es la Plaza Roja de Moscú hoy día. Gracias, Nico, Consuelo, buen día. Chao, buenos días. Chao, buenos días.